HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Pensar en rutas de lectura para que las ideas broten en palabras y se conviertan en acciones colectivas. Decir desde otros lugares de enunciación, que reconozcan las voces plurales, que vienen desde el sur, que tienen mucho por enseñar, que caminan la palabra. Hacer que una comunidad se reúna constantemente para pensar en sus relaciones, en los autores y caminos que guían lo que hacen. Pensar, decir, hacer. Pensar, decir, hacer. Pensar, decir, hacer. Estas son las palabras claves que guían hoy nuestro recorrido. Se piensa, se dice y se hace en este espacio educativo y cultural. Basta con acercarse a él para encontrar arte, política, pensamiento crítico, pedagogía, literatura, filosofía. La prosa del sentir, pensar, hacer. Y si nos aproximamos un poco más, comenzamos a entender de qué se tratan esas palabras claves. En mesas y estanterías hay títulos y autores que confrontan de entrada. Una propuesta para recorrer libros que rompen el status quo, que invitan a la reflexión, a la resistencia y a la crítica. Un recorrido que atraviesa la narrativa tradicional y pasa entre corrientes políticas para proponer ediciones autónomas. No hay barreras entre el pensar, decir, hacer. No se trata solo de exhibir libros. Se piensa y se hace con una agenda cultural que se basa en la construcción de la comunidad. El cuidado, la investigación participativa, pensar el futuro. En este espacio se cuestiona con ideas y argumentos. Las conversaciones integran a esta prosa colectiva y cotidiana. Invitan a la participación del barrio, al sector y a la comunidad. En esta prosa caben todas las personas que quieran reflexionar de forma crítica sobre lo que nos rodea. Es una prosa global, un espacio para estudiar y leer con otras personas. Es la conformación de la prosa del mundo en el que habitamos. Este es el recorrido de Prosa del Mundo, un espacio para cuestionar y situarnos ante la realidad. Prosa del Mundo es una librería, editorial, espacio educativo y cultural ubicado en Teusaquillo, muy cerca del Parkway. Es un espacio independiente que se destaca por hablar de temas que a veces son difíciles de mencionar. En este lugar podemos encontrar a nuestra guía de hoy. Paola Isabel Roa es profesora, librera y editora. Estudia y trabaja con libros, lectores y mediaciones de lectura en perspectiva crítica desde hace 20 años. Actualmente se dedica a explorar y escribir sobre las conexiones entre la lectura y el pensamiento de las filosofías y las políticas emancipatorias. Paola, muchas gracias por estar hoy en Cartografías Editoriales. Hola Julia, gracias. Bueno, cuéntanos entonces cuál es nuestro proyecto de viaje de hoy, a dónde nos vas a llevar. Bueno, quiero invitarlos a Prosa del Mundo. Prosa del Mundo como un proyecto concreto que está ubicado en el barrio Santa Teresita en Teusaquillo, pero también Prosa del Mundo como una forma de estar, de pensar, una perspectiva desde el cual mirar diferentes ángulos del mundo y de la vida, un poco como lo mencionaste en la introducción.
Entonces, bueno, para ese viaje les contaría un poco un poco más del proyecto, que es un proyecto librero, que es un proyecto editorial, cultural, político, un poco en la búsqueda de poder movilizar todos diferentes medios para la divulgación de las ideas. En ese sentido, es un proyecto que busca una pluralidad de acciones. Trabajamos en perspectiva crítica, nos proponemos una práctica intelectual orgánica con materiales y espacios de encuentro, de conversación y conocimiento colectivo. Entonces, bueno, creo que en ese sentido el viaje al que los invitamos, como el que nosotros mismos hemos hecho, es un viaje que se ha ramificado en múltiples posibilidades, que con el tiempo ha ido creciendo, que con el tiempo ha ido mostrándonos la necesidad de abrir otros caminos de exploración. Y bueno, contarles que cuando nosotros emprendimos ese viaje, solamente teníamos la intención de abrir un espacio para talleres, para cursos, para charlas. Venimos de la tradición, nosotros somos 5 personas quienes conformamos este colectivo y provenimos especialmente de los ámbitos de la educación y de las bibliotecas. Entonces queríamos un espacio para talleres, para cursos, para charlas, y especialmente nos interesaban los asuntos relacionados con el pensamiento crítico, el pensamiento anticolonial, las filosofías de la educación y las políticas libertarias, principalmente las anarquías y los marxismos heterodoxos. Y bueno, ese viaje lo emprendimos en medio de la temporada de huracanes que significó la pandemia. Quisimos hacerlo en ese momento y el primer espacio que nos acogió fue una especie de artefacto, que es también el que les propongo como vehículo de viaje. Fue un artefacto que en ese momento tenía 26 metros cuadrados y nos permitió refugiarnos allí y hacer pequeños desplazamientos mientras otras personas iban llegando, mientras nos íbamos integrando dentro de la comunidad de vecinos, de vecinas y de otras personas que nos visitaban. Bueno, ese viaje sigue. Personalmente vengo de la tradición librera y de la tradición bibliotecaria, que es a la que le he dedicado más de la mitad del tiempo de mi vida, y sentí que junto a esa programación de las actividades que hacíamos, teníamos la necesidad también de que los libros y otros materiales escritos acompañaran lo que hacíamos. Sentía la necesidad de que las palabras escritas empezaran también a habitar ese artefacto en el que estábamos viajando despacio, y con la ilusión de que abrieran otras dimensiones para el viaje. Creo que los libros tienen esa potencia, los materiales escritos, no solamente los libros impresos, por supuesto. Abrió otras dimensiones para el viaje, nos muestra la posibilidad de otros paisajes. Evidentemente, estos materiales multiplican las voces en direcciones temporales y espaciales amplísimas, y las presencias para poder nutrir un poco más los asuntos que íbamos pensando y estudiando. Y así surgió la librería, primero con una colección de unos 30 libros y bueno, mientras íbamos también solucionando y organizando los asuntos logísticos y administrativos que ustedes saben que implica tener una librería, ¿no? Las condiciones, además económicas, en fin, fuimos andando y en 4 años ha ido creciendo. Nos trasladamos ya a un espacio más grande, a un artefacto de viaje un poco más cómodo, que aunque sigue siendo una librería pequeña, ya cuenta con 10.000 volúmenes dedicados principalmente al pensamiento crítico, al ensayo político y las filosofías desde el sur. Vamos de viaje con Prosa del Mundo, una librería ubicada en Bogotá. Prosa del Mundo nos lleva de viaje con un artefacto de ideas complejísimas que se han ido
conformando con el tiempo, que han ido recogiendo experiencias, que han ido recogiendo trayectorias. Un artefacto que comenzó en una primera sede, que era muy pequeña, nos nombraba Paola hace un momento, y ahora está en otra sede más grande. Me imagino, Paola, que les ha permitido también ampliar la oferta de libros que nos contabas con la que empezaron, también las personas que trabajan con ustedes, los proyectos culturales que hacen parte de su agenda. Entonces, para empezar nuestro viaje, ya nombraste algunas ideas y proyectos que han tenido con el tiempo, pero quiero preguntarte qué cosas en específico echas en el equipaje para que comencemos nuestro viaje de hoy. Bueno, creo que nuestro equipaje es una bolsa en donde vamos recolectando objetos, herramientas, experiencias que están vinculadas principalmente con la militancia cultural. En ese sentido, nuestra bolsa es una bolsa que no podríamos pensar de otra manera como una bolsa política, en unos sentidos muy, muy amplios, ¿no? Desarrollamos nuestro trabajo como una acción que pretende participar e incidir en las disputas por los sentidos de la vida, de la sociedad, de la cultura. En ese sentido, pues es un oficio librero militante, podría decirlo, ¿no? Y justamente por eso esos objetos que están allí son los materiales escritos, libros, fanzines, gráfica y otras publicaciones que están relacionadas con esas perspectivas de pensamiento crítico, pensando en el pensamiento crítico como una forma de mirar, de interrogar y de preguntarse quién y qué legitima a los poderes que organizan nuestras realidades, ¿no? Ahí ha sido muy importante, por ejemplo, poner en esa bolsa no solamente a los libros y los productos editoriales de las editoriales que hacen parte de los entramados editoriales y comerciales pues más sólidos o legitimados dentro de unos circuitos, sino también han sido fundamentales las editoriales autónomas, las editoriales independientes y los proyectos de edición comunitaria que visitan nuestra librería, que nos confían sus materiales y que promovemos con el compromiso que acabo también de mencionar. Y creo que otras de las cosas que van en nuestra bolsa en consecuencia con eso es el compromiso dentro de esta militancia cultural con la democratización de la lectura. Creo que es lo que va por lo menos en mi equipaje de viaje hace mucho tiempo, desde diferentes lugares del ecosistema del libro y la lectura, la militancia por democratizar la lectura, por la alfabetización, por la apertura de más espacios de circulación del libro, con una reflexión sobre los cercos de la escasa distribución de materiales escritos que hay en nuestro país, con una crítica importante y un llamado a que comprendamos mucho mejor la propiedad intelectual, cuáles son también muchos de los cercos que la propiedad intelectual le impone al conocimiento, la militancia también contra los sobrecostos y las competencias desleales de los grandes grupos económicos, editoriales y papeleros que detentan en muchos casos las formas en las que accedemos a los libros, a la palabra escrita, y que van ocupando lugares de manera amplia que considero que es necesario que nos disputemos los proyectos pequeños, los proyectos editoriales, las micropolíticas de la palabra escrita que tienen posibilidades todavía de decir, de hacer y de participar en transformaciones políticas y culturales importantes para nuestras comunidades, creo. I heard my name. Did you call me? Did you speak truth? When you dug wounds, when you spilled blood, did you say that? When you promised the Most High, you won't betray. Yeah. Como escribirte apuntando a la boca, aunque no te use. Dejo el mierdero ahí, es tuyo para quien pregunte. Fulano de tal por costumbre de póker y bola. Y mi toque de Ford Coppola para que se empeliculen. No me adules, linda, quiero gritar sin que respondan. En el boulevard de lunes y oficina y microondas. Mira suspiros pasar abandonando su tumba. Y el azar de no alcanzar a abrazar nunca a quien importa. No vengas, a mí no me indispongas. Y te vengas que sea el nombre de tu vida y mi bondad. País de la arepa, grito puta y matraca, atracan la tierra y la papa y escupimos papa bombas, comemos alquitrán y sabemos a Coltrane, tenemos... Tomamos un artefacto para irnos de viaje con Prosa del Mundo y echamos en una bolsa bien grande, Paola,
un montón de convicciones, un montón de materiales para gestionar el proyecto de la librería. Echamos, por ejemplo, la militancia cultural, echamos el oficio librero militante, las publicaciones de pensamiento crítico, la democratización de la lectura, las discusiones sobre propiedad intelectual. Bueno, este artefacto es un artefacto muy fuerte que nos lleva de viaje. Entonces, para comenzar este viaje, quisiera preguntarte cuáles fueron tus convicciones personales que te permitieron gestionar todo el proyecto de la librería. Creo que tiene que ver con la trayectoria vital relacionada con la educación, con las bibliotecas, con las librerías y con las políticas públicas. Allí pues me formé, aprendí y por supuesto pues en esos aprendizajes uno percibe también las necesidades de todavía lo que queda por construir, y creo que ahí fue también donde fui tomando la decisión de tomar una distancia crítica de las políticas estatales de la lectura y de la cultura, y sentí la necesidad de empezar un ejercicio y una militancia cultural y personal por fuera de las instancias estatales, y un poco como para nutrir esos entramados desde otro lugar. Creo que esa fue como un poco la convicción y una necesidad, y creo que una convicción pedagógica. Entonces vienes de toda esta formación, de todo este proceso, y también nos contaste que Prosa del Mundo empezó con la intención de hacer talleres, de hacer conversaciones, de hacer un proyecto cultural que no necesariamente se basara en los libros, pero el tiempo llevó a que eso pasara. Entonces, por favor, cuéntanos cómo está estructurada la librería y cuál es la base de su programación cultural en este momento. Sí, al principio era solo esto, incluso fue hace más de 8 años, empecé, y luego con los compañeros y las compañeras que se fueron sumando empezamos a hacer talleres y a tener espacios de encuentro de manera itinerante. Esa era la vocación. Sin embargo, bueno, los libros son una obsesión, ¿no? Y sabemos que cuando uno empieza y cuando uno descubre y tiene este amor por esos objetos, pues quiere tenerlos cerca todo el tiempo, y en fin, creo que ahí la librería empezó a acompañar ese deseo y ese proceso pedagógico. Bueno, también la pandemia fue importante en ese sentido, como un poco creo que la pandemia, así como nos ubicó en planos de miedo, de angustia, de desesperanza, bueno, todo esto que conocemos, creo que también abrió unas fuerzas de potencias y de necesidades de construcción de otras formas de estar durante ella, y ahí pues nos aventuramos a esa librería que se organiza principalmente desde el ensayo, y que ahora organiza su agenda de actividades permanente, siempre en una dimensión pedagógica, de diálogo con las colecciones con las que promovemos y que están relacionadas con los temas que trabajamos. Y en este artefacto tú también nos propusiste unos títulos que representan a la librería, y también supongo que son clave para ti en toda tu militancia cultural y política. Entonces, cuéntanos cuáles son. Esos títulos que considero interesantes e importantes, por lo menos para mí, creo que también para las compañeras de Prosa del Mundo en algunas ocasiones, son por un lado el apoyo mutuo de Kropotkin, que ha sido dentro de las filosofías y el anarquismo uno de nuestros autores favoritos, y bueno, y además importantes para organizar y generar miradas sobre todo frente a la necesidad de lo colectivo y el apoyo mutuo y las solidaridades. También estaría la novela Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, y también un relato que se llama Quienes se marchan de Homelas, que creo que a través de la narrativa literaria nos permite pensar y conocer un poco más y comprender un poco más las filosofías y el pensamiento anarquista. También recomendaría y además porque es importante, y sobre todo con este libro que voy a mencionar hemos estructurado espacios de formación muy importantes, y es Un mundo cheje es posible, de la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Otro libro que les recomendaría es El tonto y los canallas, de Santiago Castro Gómez, para pensar en las posibilidades de la transmodernidad, de los combates contra las políticas
las identitarias. Y otro libro que me interesa mucho, que leemos, es Anarcofeminismo. Y bueno, por el momento esos. Baraté la mesa para echarme al suelo a rapear. Saqué todas las viejas crayolas y dibujé el mar. Pinté los disparates que olvidaba mencionar y le hice una casita a mis viejos lejos de acá. Quise salvar al mundo pero no aprendí a volar. Y es que ni siquiera se me da muy bien bailar. Ahora quiero beber y desobligar tu lengua. Como Mingus, sus gemidos serán todo lo que tenga. Si se va a acabar la fe, que siga la rumba. Si no va a caber mi piel, que cabe en mi tumba. Y si se cae del papel sin nadie que responda, me moriré sonriendo siempre cuando suene el boom bap. Tengo ese tren en la boca y un rehén debajo de la... Llegamos al final de un viaje de democratización de la lectura. Vamos en un artefacto de pensamiento crítico y esta es la última parada de nuestro viaje. Aquí Paola nos va a dar las recomendaciones finales. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál sería el mensaje que nos dejarías sobre Prosa del Mundo para que las personas se animen a visitar la librería? Bueno, la recomendación sería, antes y después de ese viaje, la necesidad de agudizar la mirada, la escucha, la sensibilidad, que atravesemos los textos como viajeros, como nómadas furtivos, que es una expresión que me gusta mucho de Robert Darnton. Los lectores como nómadas que van descifrando con cuidado los territorios que cada texto propone, que se van abriendo a los paisajes del pensamiento, que las autoras que se leen, a las que nos invitan, las autoras que leemos. Sobre todo la recomendación sería estar dispuesto al descubrimiento y a la creación de sensibilidades y percepciones nuevas sobre nuestra vida, sobre nuestra realidad. Solamente desde allí es posible pensar en posibilidades políticas, culturales y educativas para la transformación de las circunstancias de nuestra vida. Solamente si logramos percibir y sentir de maneras diferentes a las que en muchos casos se nos imponen, podremos abrir futuros, otros, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que la recomendación también es que la lectura y los libros sigan ocupando un lugar importante dentro del panorama de nuestros deseos y posibilidades culturales, ¿no? Creo que los libros ni la lectura de la palabra escrita han caducado, que siguen junto a otras manifestaciones de la palabra, de la sensibilidad y de los cuerpos, siguen teniendo potencia expresiva y sobre todo potencia comunicativa. La recomendación es defender los entramados culturales, los ecosistemas del libro autónomos a través de los cuales pueden circular las ideas de manera más potente, democrática y autodeterminada. Bueno, Paola, son unas recomendaciones muy importantes, muy inspiradoras, y a nosotros desde Siglo nos inspira para seguir construyendo itinerarios de lectura que también cuestionen y pongan en la mirada de las personas diferentes temas que son muy importantes conversar. Te agradecemos mucho por estar en Cartografías Editoriales, y para terminar, por favor, déjanos las redes sociales de Prosa del Mundo y la dirección y los horarios para quienes se quieran acercar. Bueno, muchas gracias, Julia, por esta invitación, y muchas gracias también a Siglo. Nuestra dirección es calle 43, 1908, en el barrio Santa Teresita de la localidad de Teusaquillo. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, estamos como Prosa del Mundo, y tenemos un blog donde está toda la información de nuestras líneas de formación, editoriales y librera, y es prosadelmundo.wordpress.com. Esta conversación entonces termina en librerías, termina en redes sociales. En Siglo estamos como @somosiglo en todas las redes sociales. Así que nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.